Ok, antes que nada, sean bienvenidos, mantengan su micrófono cerrado hasta que les demos indicaciones. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro sistema de entrenamiento para el éxito, en donde el día de hoy, gracias a que algunas de las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales nos han pedido un tema en especial, el día de hoy vamos a platicar con ustedes un poquito acerca de lo que son las características del sistema óseo, cuáles son funciones principales, para qué sirve, cómo podemos apoyarlo si es que se llega a deteriorar, cuáles son las alternativas con las cuales contamos. Entonces, como principio de cuenta, necesitamos que entiendas que el sistema óseo es el armazón, la infraestructura que sostiene nuestro cuerpo, con el conjunto de sistemas que obviamente conforman o forman nuestro organismo, nuestro entorno. ¿Sí? Te repito, todo lo que es la estructura ósea, los huesos, como tú lo conoces, ¿sí? Forman un armazón, son lo que le dan la base, lo que le dan el sostén, tanto a los diferentes sistemas del cuerpo como a nosotros mismos. Entonces, también tiene otras funciones, cumplen funciones tan diversas como proteger partes vitales del organismo, ¿sí? Producir células de la sangre y sobre todo ser una sólida reserva de nutrientes. Por eso es importante que entendamos por qué debiésemos de tener una dieta adecuada, balanceada, ¿sí? Con todos los grupos nutrimentales para que a su vez alimenten, nutran a cada uno de los diferentes tipos de células que conforman los órganos y los sistemas de nuestro organismo. Entonces, te repito, el sistema óseo es una estructura, pero también tiene como funciones proteger partes vitales del organismo, producir células para la sangre y se utiliza como una reserva de ciertos grupos de nutrientes. Si nosotros no contáramos con esta infraestructura, nuestro cuerpo difícilmente podría mantener su forma, ¿sí? Seríamos como una masa gelatinosa, la cual no tendría un sostén y obviamente se dificultaría el movernos, el desplazarnos de un lugar hacia otro, ¿sí? Entonces, la forma en la que están dispuestos nuestros huesos obviamente permite que existan espacios que protegen de algunas lesiones, de algunos golpes, a órganos tan importantes y delicados, por ejemplo, como el cerebro que está dentro de tu cavidad craneal o dentro de tu cráneo, el corazón, los pulmones que están en el interior de lo que se denomina caja torácica. Entonces, las diferentes formas en que están dispuestos estos huesos, ¿sí? Permiten que estos órganos tan delicados y tan importantes estén protegidos la mayor parte del tiempo. Hablando, obviamente, de que no haya un golpe, que no haya una lesión, ¿sí? Que no esté en nuestro control. Ahora, por otra parte, los huesos van creciendo, especialmente lo que denominamos huesos largos, como los que tenemos en los brazos, en las piernas, y esto ayuda a que se vaya regulando el crecimiento de prácticamente todo el cuerpo, ¿sí? Además, te decía yo, los huesos tienen funciones diferentes. Una de ellas es que en el interior, en lo que nosotros conocemos como médula, se fabrican las células de la sangre. ¿Sí? Te repito, una de las funciones que tiene, ¿sí? El sistema óseo, los huesos, es que en su interior, ¿sí? En esa pulpa que tenemos dentro de los huesos, que denominamos médula, se fabrican las células de la sangre. Y déjame comentarte brevemente que después de un periodo de maduración, estas células que se van fabricando en, en el hueso se van convirtiendo, por ejemplo, en lo que llamamos glóbulos rojos o células rojas, que una de las funciones es transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Otra de las células que se forman son las células blancas o glóbulos blancos, ¿sí? Que transportados por la sangre nos defienden de las bacterias y los virus. Es parte de nuestro sistema inmunológico. Las plaquetas que permiten que la coagulación y la cicatrización de las heridas sea más rápida, más prontamente, para que no haya un daño que sea un poquito más severo, ¿sí? Entonces, algo que debemos de notar también es que los huesos se enferman, al igual que ciertos grupos o conjuntos de órganos, de sistemas, los huesos también se enferman. Y aunque no lo parezca, los huesos son también susceptibles
te decía yo, de sufrir enfermedades, ¿sí? Como las demás partes de nuestro organismo. Muchas de estas enfermedades que se presentan con el correr del tiempo, normalmente se deben a problemas de carácter nutricional por un lado, tiene que ver obviamente con la alimentación, con la selección correcta y adecuada de los grupos de alimentos y de los contenidos de sustancias nutritivas que vienen dentro de los alimentos. También puede haber problemas de carácter hormonal, mayormente en las damas, ¿sí? Problemas congénitos que pueden estar presentes desde el nacimiento, desde que nos estamos desarrollando dentro del seno materno, perdón, o simplemente problemas que se van dando por el proceso de envejecimiento a la vejez, literalmente. Obviamente nos vamos desgastando poco a poco, continuamente, ¿sí? No somos inmortales. Entonces, te decía yo, los huesos de nuestro cuerpo se están destruyendo y reconstruyendo permanentemente. Esto para facilitar el crecimiento y obviamente el restablecimiento, la reparación de los mismos. En el caso de los jóvenes, de las personas jóvenes, ¿sí? Que están en etapa de desarrollo, obviamente, el ritmo de formación ósea es mayor que el de reabsorción de células. Es decir, se construye más de lo que se destruye. Por eso es que normalmente los jóvenes, los organismos jóvenes, difícilmente tienen algunos problemas o debiesen de tener algunos problemas, salvo que haya algún tipo de accidente o alguna actividad demasiado fuerte, desgastante, en conjunto, te decía yo, con una alimentación que le provea de las sustancias nutritivas que requiere las células óseas. Ahora, sin embargo, el proceso que te venía yo diciendo, ¿sí? Se revierte con la etapa adulta o en la edad adulta, ¿sí? Por lo que la generación de hueso es menor que su descomposición. Obviamente te decía yo, hay un proceso de envejecimiento, ya el cuerpo no se repara de igual manera, de la misma forma que cuando el organismo es joven, ¿sí? Entonces, esto provoca un debilitamiento de la estructura ósea porque se va haciendo cada vez más frágil y ligera. A este fenómeno, ¿sí? Se le denomina o se le llama osteoporosis y afecta principalmente a las mujeres de raza blanca en edad adulta. No significa que a las personitas de otro tipo de color de piel no les afecte, pero hablando que el porcentaje más alto se presenta en mujeres de raza blanca y te repito, en edad adulta, en etapa adulta. Se considera edad adulta, dependiendo del país, sí, pero se considera de edad adulta de los 50 años hacia adelante. Entonces, los huesos se ven afectados, se vuelven más porosos, se fracturan con más facilidad que obviamente en condiciones normales. Ahora, con frecuencia se producen fracturas en lugares o en sitios como las muñecas, algunos conjuntos de vértebras, la cadera, ¿sí? Aunque prácticamente puede suceder en cualquier hueso que esté distribuido a lo largo de nuestro cuerpo. Entonces, te platico brevemente factores que afectan al sistema. Algunos de los factores que afectan el trabajo, el desempeño, la reparación, la renovación, la restauración de nuestro sistema óseo. Dentro de los factores de riesgos, el principal es la materia prima, ¿sí? Que se denomina el mineral calcio, la falta de calcio, que es la principal materia prima de la cual están formados los huesos. También por ahí la poca actividad física, por eso es importante mantenernos en movimiento. Personas que son altamente sedentarias y que por otro lado llevan dietas que son bajas en calcio, pues tienden a aumentar el riesgo de padecer problemáticas relacionadas a los huesos. Ciertos grupos de medicamentos o en el caso de antecedentes familiares en donde se venga teniendo un problema como la osteoporosis. Y te decía al principio, la alimentación que puede ser inadecuada y desbalanceada. Puedes estar alimentando, pero no sanamente, no balanceadamente, no correctamente. Entonces, existen más factores de riesgo, obviamente, pero estos son los principales. Digamos que estos son los factores a tomar en cuenta. Hasta cierto punto, estos factores son los que podemos tomar control. Ahora, por otro lado, ¿sí? Es importante no abusar del consumo excesivo de proteínas, ¿sí? Hablando estrictamente de las proteínas de origen animal,
porque una vez que son metabolizadas, dejan residuos como la urea, la creatinina y el amonio, ¿sí? Que son sustancias que el cuerpo produce de manera natural como desechos una vez metabolizado, aprovechado la proteína. Por eso es importante darle un balance a tu consumo de proteína, preferentemente que sea un consumo de proteína de origen vegetal. Significa que la proteína de origen vegetal no deja residuos, también deja residuos, pero en una cantidad menor, o la manera de metabolizarse o de aprovecharse, ¿sí?, por el organismo hace que la cantidad de residuos, de desechos, sea menor, que sea controlable, para que no genere un problema. Cuando se abusa de las proteínas de origen animal, ¿sí?, en combinación con azúcares, con grasas y otras sustancias, obviamente el exceso de estas sustancias, ¿sí?, te decía yo, por un lado, debido a un exceso de proteína en tu dieta, sobre todo el de origen animal, puede producir problemas de salud como lo que se denomina acidez metabólica y los respectivos síntomas que se van presentando. Hablando estrictamente de las situaciones articulares u óseas, dolores en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Se empieza a ver degeneración de las articulaciones, lo que se conoce como artritis, se acumulan cristales de ácido úrico en ciertos puntos de las articulaciones, lo que denominamos como gota, etcétera, etcétera. Y empieza a haber un sinfín de molestias, malestares, síntomas que si no se atienden a su debido tiempo y se agudizan, pueden ser altamente dañinos. Entonces, te decía yo, por otro lado, cuando la sangre incrementa su acidez, se acidifica, obviamente el organismo, a modo de compensación, utiliza los minerales de los huesos, como lo son, por ejemplo, el magnesio y el calcio, entre otros minerales, para poder entrar en una etapa y alcalinizar, de nuevo el sistema. O sea, si está muy ácido, si el pH, el potencial de hidrógeno está por arriba, lo que hace el organismo dice, ¿sabes qué? Ahí tengo una reserva de magnesio, de calcio y otros elementos que necesito para neutralizar esa acidez, y los toma propiamente de la fuente más grande, del recurso más grande, que en este caso son los huesos. Ahora, este proceso puede causar serios desequilibrios en la salud. Te decía yo, el ejemplo más clave, más grande, el más visible, ¿sí?, es la osteoporosis. Existen otros tipos de problemas óseos, deformaciones en los huesos, en las articulaciones, inflamación, dolor, molestias, hernias entre las vértebras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto se debe de tomar en cuenta porque también hay muchísimas personas que toman habitualmente bebidas carbonatadas, ¿sí? Este tipo de personas que normalmente están consumiendo este tipo de bebidas tienen más posibilidades de sufrir carencias nutricionales por un lado, porque obviamente la incidencia de falta de hierro, magnesio, ¿sí?, de calcio, vitaminas como la vitamina A, el complejo B, la vitamina C, entre otras sustancias fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo, no se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, hoy día, muchos de nosotros estamos tomando una cantidad excesiva de bebidas carbonatadas, las sodas, los refrescos, como le quieras llamar, ¿sí? Y una de las sustancias, el ácido ortofosfórico, ¿sí?, que está presente dentro de estas bebidas, puede desequilibrar la relación calcio-fósforo, ¿sí?, por un lado en los alimentos, e impide que la fijación del calcio en los huesos sea la adecuada, la correcta. Y esto puede provocar o empeorar, en el caso de que esté presente, un problema como la osteoporosis, sin mencionar las posibles toxinas de los elementos químicos que entran en la composición de estas bebidas, ¿sí? Como puedes ver, pues no es tan conveniente en un momento determinado que tú estés consumiendo este tipo de bebidas con regularidad y en exceso, ¿sí? Entonces, ok, ¿cuáles serían mis opciones? ¿Cuáles serían mis alternativas para poder en un momento dado prevenir estas situaciones, estas condiciones? En el caso de que ya estén presentes, si no revertirlas totalmente, por lo menos controlarlas, ayudar a que haya una ligera mejoría, ¿sí? Porque en algunos casos hay problemas crónico-degenerativos que solamente los podemos minimizar en algún punto, los podemos controlar, pero desgraciadamente no se pueden erradicar. Ahora, se sugiere, ¿sí?, que tengamos una dieta rica en alimentos que estén compuestos
con sustancias nutrimentales de todo tipo, preferentemente el calcio, hablando estrictamente de nuestro sistema óseo. Hay que estar ejercitándonos correctamente, adecuadamente, estar haciendo una práctica correcta de algún tipo de actividad física. Se nos sugiere que haya una adecuada exposición solar, no abusar de ello. Un promedio de 20 a un máximo de 30 minutos de exposición a los rayos ultravioleta del sol es correcto, es bueno, ¿sí? Esto nos permite que de manera natural nuestro organismo produzca la vitamina D que se requiere para que se fije el calcio en el sistema óseo. Hay que tratar de evitar, en la medida de las posibilidades, el consumir eh, alimentos o bebidas o sustancias como el café, el alcohol, el tabaco, ¿sí? Mantener una nutrición adecuada, equilibrada, tratar de no consumir dietas altas en proteína, ¿sí? Hablando estrictamente de las proteínas de origen animal que te mencionaba yo que son un poquito dañinas, ¿sí? No hay que estar abusando de las dietas vegetarianas, porque desgraciadamente dentro de lo que son las dietas vegetarianas, ¿sí? Hay altos contenidos de oxalatos, ¿sí? Y hay que cuidar que no haya un consumo excesivo de sodio. Nutricionalmente, las mejores medidas de prevención, por un lado, son la ingesta adecuada de calcio, de alimentos que sean ricos en vitamina D de manera natural, ¿sí? Y ese debiese de ser nuestro objetivo prioritario desde que nos estamos educando en la primera etapa de infancia. La cantidad diaria recomendada de suministro del mineral calcio, ¿sí? Va a variar obviamente entre la edad, va a variar entre ciertos sectores, ¿sí? Va a variar entre usos y costumbres, pero esta es, digamos, la forma estandarizada. Este es lo que nos sugiere el organismo regulador a nivel mundial, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud nos sugiere que exista una cantidad mínima, ¿sí? Por día, que se contabiliza en miligramos, hablando estrictamente de calcio, que va desde que somos recién nacidos hasta adultos mayores, personas que están en etapa de embarazo y de lactancia. Entonces tú puedes checar los números tranquilamente para que no te abrume yo con tantos datos. Ahora, ¿existen alternativas dentro de la alimentación normal, natural? Claro que sí. Existen alimentos que apoyan el funcionamiento correcto y adecuado del sistema óseo. Te puedes dar una idea viendo la filmina. Los lácteos, en el caso de hay proteínas de origen animal, como en el caso de los pescados, y las legumbres, las leguminosas, las semillas, algunos tubérculos, algunos frutos, etcétera, etcétera. Hay toda una variedad de alimentos que son ricos, ¿sí? Por un lado, en sustancias como el calcio, el magnesio, el manganeso, ¿sí? Que son excelentes fuentes, suministros, ¿sí? Que apoyan al sistema óseo. Ahora, en el caso de los alimentos, cuando no se tiene una cantidad correcta y adecuada de los mismos, podemos recurrir a un apoyo nutricional. Sí, podemos utilizar un complemento alimenticio. En el caso de nosotros, como empresa, te ofrecemos el producto que denominamos Extracal. ¿Sí? Es un producto que está diseñado, ¿sí? Para ayudarte a construir, por un lado, huesos fuertes y a mantener la densidad ósea en óptimas condiciones. Y por ahí también la estructura dental que se mantenga saludable. ¿Sí? Ya sea la presentación que manejen en tu país en forma de tabletas, en forma de polvo. ¿Sí? En caso de las tabletas, tú tomas 3 tabletas al día, una con cada alimento. Son fáciles de digerir y te aportan la cantidad necesaria, el porcentaje diario sugerido, recomendado de calcio, ¿sí? En un 100%. Por otro lado, también te proporciona el valor diario recomendado sugerido de la vitamina D para que haya una mejor absorción del calcio por parte del sistema óseo. Y finalmente, eh, contiene elementos como el escaramujo, que es una fuente natural de vitamina C, sustancias como la cúrcuma, que tienen un apoyo antioxidante sobre todo, que se utiliza también como un antiinflamatorio natural. Entonces, te repito, una combinación inteligente entre dieta, alimentación, actividad física, un descanso correcto y adecuado, hacerte después de los 50 años, preferentemente, estarte haciendo por lo menos un muestreo al año, una vez al año, de cómo está tu densidad ósea y, ¿por qué no?, darte la oportunidad de estar tomando un complemento alimenticio como el Extracal. ¿Sí? Entonces,
Por el momento sería la información que te puedo proporcionar. Es algo breve, sencillo, práctico, para que lo puedas en un momento dado digerir, lo puedas entender, lo puedas poner en práctica con tus socios, con tus clientes, con tus consumidores, con tus asociados. Cualquier inquietud que llegues a tener, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales, sigas este tipo de podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Estamos para apoyarte, para servirte. Mi nombre es Iván Hernández, estoy a tu servicio y te doy gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo podcast. Namaste.